Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Un nuevo día para compartir un café con raíces con aroma a Torá. En el día de hoy, en nuestra segunda liyá de la parashá número 13, el texto bíblico se encuentra en Éxodo 1:18 a el capítulo número 2 hasta el versículo número 10. Y doy lectura a la porción del día de hoy. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. En el capítulo 2 dice así: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfaltó, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti. Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. En primer lugar, esta porción de la palabra del día de hoy es súper interesante. Por lo menos yo puedo rescatar, ¿no es cierto?, 2 cosas centrales de esta lectura bíblica del día de hoy. Lo primero es la fe versus el temor como tema central, o uno de los 2 temas centrales, y el otro es las similitudes entre Moisés y nuestro amado Salvador, Yeshua Jesucristo el Señor. Cuando somos probados y cuando nuestra fe es probada a través de las dificultades, o cuando a través de las circunstancias difíciles en las cuales el pueblo de Israel estaba viviendo, luego que hubiesen muerto Jacob y José y sus hermanos, podemos ver que la profecía se va desarrollando profundamente y de acuerdo a los tiempos de Dios. Han pasado ya muchos años. Todo hasta ese tiempo se ha ido cumpliendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. E Israel se ha hecho más fuerte, más numeroso y más próspero. El faraón de turno, los esclavizó, los israelitas construyeron sus ciudades, aún en medio de este tipo de dificultades, eran respaldados por el Señor. El faraón de turno idea un plan para detener la multiplicación sobrenatural de Israel en Egipto. Por supuesto, el temor, la esclavitud y muerte van de la mano para tratar de apagar la fe del pueblo de Israel. Nosotros deberíamos meditar en esto también y en relación a nuestra vida.
La fe, así como en el pueblo de Israel en Egipto, fue probada, nuestra fe va a ser probada. Y vamos a ver y leer algunos versículos, Isaías 48:10, para respaldar esta afirmación. He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Zacarías 13:9 dice así: y te meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En medio de la prueba, donde cada uno de nosotros, el ser humano, no tiene el control, es el campo de manifestación donde se revela el poder de nuestro amado Padre Celestial. Él cumplirá lo que ha dicho. No hay quien quebrante su soberanía. Hermano, déjame decirte, si estás pasando por alguna dificultad, si te sientes identificado, así como el pueblo de Israel en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, déjame decirte que Dios está contigo, que Él no te ha dejado. Él cumplirá su propósito en ti, como lo hizo con Israel. Vamos a desarrollar y seguir desarrollando la palabra en el día de hoy. Y leo: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? En primer lugar, las parteras eran hebreas, eran mujeres de fe y tenían temor de Dios. Y esto también nos lleva a una reflexión: ¿hacer lo correcto delante de Dios o hacer la voluntad de los hombres? ¿A quién buscamos honrar? Siempre el obedecer a Dios traerá sus consecuencias, y lo veremos en los siguientes versículos. El versículo 19 dice así: respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. En Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ante una orden injusta, ante una orden que va en contra de nuestra fe, ¿qué haríamos nosotros? Una característica de las mujeres egipcias y de las hebreas es que las mujeres hebreas eran vigorosas, llenas de vida, pero por causa de las promesas de Dios hacia su pueblo, el Señor capacitó a estas mujeres hebreas para tener una fortaleza, yo diría, excepcional, casi sobrenatural. Y aquí viene lo que Dios hace a un hijo obediente y cómo Él respalda las decisiones de lo que los hijos obedientes deciden hacer cuando están en relación al propósito de Dios. Y dice así: y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces, el favor de Dios estaba en favor de las parteras. Y por causa de la tarea de ellas, el pueblo se seguía multiplicando y seguía haciéndose muy poderoso. Seguían llenando la tierra, la seguían cubriendo, de acuerdo a las promesas que sus antepasados habían recibido, que serán fructíferos y se multiplicarán en gran manera. Dios, nuestro Padre Celestial, honró a las parteras por haberle temido más a Él que al rey, que a Faraón.
Entonces el temor a Dios, el respeto a sus leyes, a sus normas, a sus mandamientos, traerá bendición. Esto sí tendrá un precio, arriesgar sus vidas. ¿No te parece conocido que nosotros estamos llamados también a lo mismo, a arriesgar nuestras vidas por obediencia a nuestro Señor? Déjame decirte que en los tiempos en los cuales estamos viviendo como en un Egipto, en la cual se nos demanda, o el faraón de este tiempo, o Egipto, en el país donde estamos viviendo, nos demanda una obediencia. ¿Pero a quién vamos a obedecer? Esto es digno de pensar y de meditar. Debemos recordar que ante el fracaso de la petición y de la primera petición de Faraón a las parteras que matasen a los niños, él idea otra idea. Y le dice a su pueblo, cuando nazca un niño, a los propios egipcios, mátenlos, pero dejen vivir a las niñas. Entonces, él quiere asegurar, y él veía un potencial peligro en el desarrollo del pueblo de Israel en su tierra hacia su propio pueblo Egipto. Sigamos leyendo, ahora en el capítulo 2 de Éxodo. Y dice así, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Debemos recordar, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la lectura bíblica que hicimos hace algunos minutos atrás, había un hombre, un levita, que conoció a una mujer de su propio linaje levita, se casaron y tuvieron un hijo. Y a esto se refiere, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Entonces, aquí la madre toma una decisión excepcionalmente arriesgada. Lo ocultó por 3 meses. Puso su propia vida en juego por salvar a su hijo. Esta obra es tan importante y es tan maravillosa que está puesta y es mencionada en la lista de los héroes de la fe. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:23, donde está escrito, por la fe, leo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. La fe que el Señor nos demanda tener, nos llevará muchas veces en contracorriente y en contradicción y en una colisión profunda con las cosas que el hombre quiere y de la forma que el hombre que nosotros quiere que vivamos y lo que nosotros creemos según nuestra fe. Esto nos da para pensar y que realmente estamos en un tiempo de decisiones. Cuando la fe supera el temor del rey. Lo contrario de temor es fe, confianza, como está escrito en Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Como la fe abre puertas para que nuestro amado Padre Eterno pueda obrar en tu vida y en mi vida, como obró en la vida de su pueblo en Egipto. El temor abre las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. Pero hay una palabrita que debemos, según el versículo, lo que acabamos de leer, Marcos 5:36, nos invita a reflexionar. No temas. El miedo es una parte natural de la experiencia del ser humano, en la cual todos vamos a enfrentar. Pero no tiene por qué dictar nuestro caminar. No tiene por qué dictar nuestra vida. Y aquí hay algo interesante que nosotros debemos aprender en el día de hoy. En la Biblia, Dios nos dice 365 veces, no temas. ¡Wow! Esto, no temas, es para cada día de nuestro año. El Señor nos invita a no temer y a confiar en Él cada día, sobre toda circunstancia. Sigamos leyendo algunos versículos bíblicos que respaldan esto. En el Salmo 56:3 dice así, en el día que temo, yo en ti confío.
Qué maravilloso. Salmo 118, 6 dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Aquí hay reafirmaciones bíblicas súper interesantes y que nos ayudan al entendimiento del no temas o no tengamos miedo. En el 3 dice así, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Entonces podemos ver que el temor siempre tendrá su confrontación con la fe. Pregunta para reflexionar, ¿por cuál vamos a decidir? ¿Qué va a mandar en nuestra vida, en nuestro caminar, el temor o la fe? Nuevamente te invito a reflexionar en relación a esto. Y vamos a ver cómo Moisés y este niño que nació y que fue cubierto por sus padres, y el Señor Yeshua, nuestro Mesías, y cuáles son las similitudes y paralelos a tener en cuenta entre ellos dos. En Deuteronomio 18:15 y 18:19 dice así, y así está escrito: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará tu Dios. A él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Cómo la persona de nuestro Señor Jesucristo, cómo la persona del Mesías, de Yeshua, ya está siendo profetizada? Como diciendo, y como dice la palabra, cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y aquí podemos ver la relevancia de la persona de nuestro Señor y Salvador y la importancia que él tiene desde el principio de la historia de Israel y cómo ya está siendo profetizado. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará tu Dios. A él debemos oír. Debemos oír la voz de nuestro Mesías, de Yeshua, de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor. Debemos oír su voz. El profeta como Moisés es un símil del Mesías, es un libertador. Y encontramos, ¿no es cierto?, como ya habíamos dicho, muchas cosas paralelas entre el Señor Yeshua y Moisés. Y lo podemos ver en Mateo 21:11, que dice así: y las multitudes contestaban, este es el profeta Yeshua de Nazaret, de Galilea. En Juan 6:14 está escrito: la gente entonces, al ver la señal que Yeshua había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En Hechos 3:22-23 está escrito: Moisés dijo, Hashem Elohim os levantará un profeta como yo, de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Esta versión de la palabra parece más fuerte y más crítica para entenderla. Si usted después la que puede revisar es la Biblia revisada LBLA, para que lo tenga en cuenta. Moisés fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento, por causa del edicto de Faraón, un rey malvado que quería hacer daño. Y asimismo, nuestro Señor Yeshua tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, como está escrito en Mateo 2, del 13 al 16, al cual leo ahora mismo. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño
y a su madre y le trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente, la profecía en relación al Señor Jesucristo se está cumpliendo y se cumple, se seguirá cumpliendo y se cumplirá absolutamente toda. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces, aquí hay una similitud entre Moisés y nuestro Señor Yeshua el Mesías. Al mismo tiempo vemos que Moisés fue salvado del peligro de la muerte del agua. De la misma manera, nuestro Señor fue sacado de las aguas de la muerte, como está escrito en Jonás 2, 5, 6. Y dice así: me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh eterno Dios mío. El Salmo 18, 16 dice así: está escrito, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. En el Salmo 69, 14 y 15 dice así: sácame del cieno y no dejes que me hunda, sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Cuando el niño creció, ¿quién? La madre. Que el Señor cómo abre puertas y cómo Él provoca cosas sobrenaturales que no podrían pasar. La hija de Faraón llamó a la propia madre de Moisés para que lo criara. Eso solamente lo provoca el Señor. Y cuando fue el tiempo, entonces cuando el niño creció, ella llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. El nombre de Moisés enuncia al Mesías, que tendría que ser sacado de la muerte para ser el libertador de Israel y del mundo. Entonces, podemos ver cómo el Señor, a lo largo de la historia de su pueblo, siempre ha intervenido sobrenaturalmente. Los dos ejes de la porción de la palabra del día de hoy tiene que ver el temor versus la fe, o la fe versus el temor. ¿Qué vamos a alimentar más en nosotros, la fe o el temor? Déjame decirte que, como acabamos de leer versículos atrás, hace algunos minutos atrás, nuestra fe será probada. En el mundo en el cual estamos viviendo, como hijos de Dios, así como Israel vivió en Egipto, fue probado, nosotros tendremos que ser probados. Pero déjame decirte que el Señor ha enviado un libertador para darle propósito, destino a tu vida. Tú no eres un accidente. El Señor no te dejará morir. El Señor no te abandonará. Él te rescatará con mano fuerte y poderosa. Tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, Jesucristo el Señor. Que la palabra del día de hoy sea de bendición para ti. Cubra tu vida y te aliente. Recuerda, 365 días. No temas, no temamos. Es algo que debemos recordar todos los días. Hasta aquí hemos llegado. El Señor les bendice. Que la palabra haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos. Bendiciones. Un café con aroma, un café con raíces con aroma a Torah. Nos vemos. Somos benditos.